Bueno, chicos, pues esto es lo que tenéis cada uno. En principio tenéis dos resistencias de 120 ohmios, dos diodos, uno rojo y uno verde. Después tenemos el interruptor de doble polo, doble tiro, con 6 conexiones que son las que se corresponderían con las que hemos dibujado en nuestro esquema en esta posición. Luego tenemos los interruptores finales de carrera, que son estos, que se corresponderían con los que he dibujado aquí y aquí. Veis que los polos que hay que soldar serían los de los extremos. El del centro, que es el que estaría normalmente abierto, lo vamos a dejar sin soldar. Vamos a poner los dos de los extremos, que son los normalmente cerrados. Y ya estaría todo. En principio, con esto podríamos montar nuestro sistema. Bien, ¿cuál es el truco? Pues el truco va a consistir en empezar a soldar las resistencias y los diodos. Para ello, lo que haremos será colocarlos de esta forma, y luego los diodos tenemos que ver cuál de estos circuitos queremos que sea la apertura y cuál queremos que sea el cierre. Como hemos indicado siempre que este diodo de aquí es el diodo que corresponde al verde y este de abajo es el que corresponde al rojo, este vamos a considerar que es la apertura. Por lo tanto, la posición de apertura va a ser cuando el interruptor esté hacia arriba, es decir, cuando el positivo que va al centro conecte con la conexión de arriba, de forma que el positivo vendrá hacia esta posición, hacia el punto A. Por aquí no podrá circular, conectará con el motor, que empezará a girar en la dirección de la apertura, y vendrá la corriente en la dirección correcta del diodo verde. ¿Y cuál es el circuito que en este momento estaría cerrando? Pues por aquí arriba, ya que cuando está unido aquí es el negativo el que está uniendo C con A. Cuando la posición del interruptor esté arriba, así, entonces lo que va a ocurrir es que A se va a unir con C y B se va a unir con D. Y cuando la posición del interruptor sea hacia abajo, entonces lo que va a ocurrir es que A se unirá con E y B con F. Por lo tanto, la corriente, cuando lo tenemos en la posición de arriba, que va a ser la apertura en mi caso, pues vendrá el positivo desde la línea verde clarito al B, del B pasará al D por el interruptor y del D pasará al circuito. Por abajo no podrá circular, moverá el motor y además encenderá la luz verde, y desde el punto B volverá por este camino para volver a la pila. Así pues, este de aquí será nuestro final de carrera de apertura, el que estará al final del circuito. Cuando yo abra del todo la puerta, tendremos que pulsar este interruptor, y este LED será el verde. Una vez identificadas esas cosas, empezaremos por soldar la patilla más larga del verde, que es el positivo. Fijaros que el positivo estaría mirando, es por donde entra la corriente y es la patilla más larga. Soldaríamos la patilla más larga con nuestra resistencia de 120. Y la otra patilla es la que va a salir al punto B. Por lo tanto, esta patilla de aquí la tendremos que sujetar, una vez que esté soldado, la tendremos que sujetar esta patilla, a ver si lo consigo montar, ahí, con un cable que habremos pelado previamente y habremos enrollado para poder luego soldarlo y sacar desde el punto B un cable largo para poderlo llevar a una zona más cómoda y poder empezar a trabajar en esa zona. De la resistencia esta, que sería la de abajo, va al positivo del LED rojo. Vemos que el LED rojo también tiene dos patillas, una larga y una corta. Bueno, pues la larga sería la que iría a esta resistencia, directamente soldada. Y luego esta patilla, junto con la corta, que sería el negativo, lo tenemos que poner con otro cable, que será el cable que identificará al punto A. ¿De acuerdo? Todo lo que queramos conectar al punto A, es decir, el cable que viene desde el polo con la letra D, que sería el de la esquina, se tiene que ir conectado con ese cable que hayamos sacado del punto A. Y el motor vendrá también al punto A. El otro punto del motor
vendrá al punto B, que lo hemos sacado con el otro cable que estará por allí. Y así empezaremos a conectar ya todas las cosas. Luego del punto B sacaremos al interruptor del final de la apertura y del interruptor del canal B también al interruptor de final del cierre. Pero el del cierre conectará con el F, mientras que el de apertura conectará aquí en diferentes posiciones. ¿Qué dificultad tiene esto? Pues tiene la dificultad de que cuando yo monte aquí todos los cables voy a tener aquí 5 cables, porque hay uno que va de puente, con lo cual voy a tener saliendo uno del F, uno del B, uno del A, uno del C y uno del D, 5 cables en total, y un puente entre el E y el D, que harán que aquí tenga un montón de cables y los tengo que identificar bien por colores, para poder saber dónde va cada uno. El A y el B, que son los dos del medio, tendrán que ir al positivo y al negativo de la pila, identificando bien cuál es el positivo y cuál es el negativo. Después, el E con el D, es decir, el positivo tendrá que ir al que está puenteado cuando está en la posición hacia arriba, y ese tendrá que ir conectado al punto A. El C tendrá que ir con el final de carrera, que será este, pues con el polo de final de carrera de la apertura. Después el otro de la apertura tendrá que ir al punto B. El otro que tenemos aquí, que es el del cierre, el final de carrera del cierre, lo tendremos que conectar con el punto F. Y el final de carrera de cierre, por el otro lado, con el punto B. Y luego tenemos el motor. El motor sucede que en nuestro montaje lo tenemos todavía simplemente con la parte correspondiente al CD. Será algo parecido a esto. Y lo que vamos a hacer es conectarle en los dos polos que sabemos que corresponden con el motor. Vamos a identificar dónde está el motor, que es la pieza esta que gira, la que mueve la polea normalmente y la que mueve todo el engranaje, ¿vale? Pues este motor tiene 2 puntos de conexión, que son los 2 polos del motor. Pues vamos a soldar ahí directamente sobre la placa 2 cables que nosotros luego tendremos que llevar al punto A y al punto B respectivamente. ¿Qué ocurre? Tenemos que tener cuidado porque si yo conecto el motor al revés, cuando yo quiera que esto abra, el motor cerrará porque el motor va a girar en la dirección contraria. Entonces, la conexión del motor al punto A y al punto B, una vez que tengamos ya todo controlado, tendremos que ver si es en una posición o en la contraria, de forma que cuando diga que abra, abra, y cuando diga que cierre, cierre, y no vaya en la dirección contraria a la puerta. Eso lo tenemos que hacer con cuidado porque si no, además, los finales de carrera no funcionarán y nos podemos cargar el montaje. Esa es la última prueba que haremos. Entonces, por ir en orden, lo primero que vamos a hacer va a ser soldar los cables a la placa de nuestra puerta corredera, que en este caso corresponderá con el motor del CD. Y después vamos a montar todo este montaje de el círculo de resistencia LED, punto B, resistencia LED, punto A, teniendo cuidado de que las patillas larga y corta de los LED y los cables que voy a conectar para sacar un cable desde el punto A y un cable desde el punto B estén correctamente soldados. Una vez que tengamos todo esto y el motor con sus 2 cables, vamos a proceder a pegar nuestros interruptores de final de carrera y vamos a tener que soldar todos los cables en nuestro interruptor. Esto lo haremos en la mano, es decir, los cables los soldaremos directamente con una persona sujetándonoslo, ya lo sujetaremos con unas pinzas o sujetaremos con algo para no quemarnos, y la otra persona, una vez puestos los cables por los agujeros y enroscados, pondremos un puntito de soldadura para soldar cada uno de ellos y que quede sujeto. De forma que esto quedará funcionando con todos los cables aquí sueltos. Y luego, por colores, tendremos que ir llevando cada cable a su sitio. Esto habrá que meterlo en la puerta, y para meterlo en la puerta por la fachada hay que meterlo de adelante a atrás. Tendremos que, antes de soldar nada, meter todo el manojo de cables por el agujero y luego lo último meter el interruptor, de forma que quede ahí ya sujeto. Y una vez que hayamos metido todo el manojo de cables, ya empezaremos a repartir los cables a los diferentes puntos. ¿Cómo va esto? Muy sencillo. Nosotros tendríamos así el interruptor una vez metido. Cuando tengamos todos los cables, lo que vamos a hacer es meter los cables por el agujero y después, lo último, metemos el interruptor.
De forma que el interruptor nos va a quedar aquí asomando ya con todos los cables. Y aquí tendremos este montaje de los LED que lo habremos doblado y estaremos poniendo ya cada uno de los LED en su agujero, con lo cual aquí me va a quedar la parte correspondiente a los LED, con los dos cables que salen que se corresponderán con el punto A y con el punto B. Aquí pondremos nuestro interruptor de final de carrera del cierre para que cuando llegue la puerta aquí lo empuje y se haga clic con el borde de la puerta. Y en el otro lado pondremos el interruptor final de carrera de la apertura para que cuando la puerta venga por aquí directamente lo pulse y accione el final de carrera. Y luego la puerta, que la vamos a tener aquí sujeta con nuestro soporte, tendrá sus dos cablecitos. Y ya una vez que tenga todo esto, iré conectando el cable que se corresponde, que en este caso sería el C, es decir, el cable que sale de esta esquina, lo conectaré con el interruptor de final de carrera de la apertura, que es aquel que está allí, con lo cual tendré que llevar ese cable hasta aquí, por algún sitio que no estorbe, normalmente por aquí arriba. Y eso me va a hacer que este cable que tengo aquí marcado sea más largo. Porque el que va al otro, que es este, que es el que viene del F, el que viene de aquí abajo a la izquierda, a la derecha, el que viene de abajo a la derecha, solamente tiene que subir hasta aquí para coger esta puntita y estar conectado. Lo veis aquí perfectamente, que viene del F al final de carrera. Del punto final de carrera, que sería el otro extremo, nos lo llevamos al punto B. Del otro extremo de este nos lo llevamos al punto A. Después, los dos cables que vienen de mi motor irán al punto A y al punto B, que están aquí. Normalmente lo que os voy a pedir es que los cables que hemos sacado desde estos dos puntos nos los llevemos a un conector que va a estar en esta posición. Un conector donde van a entrar los dos cables y cada uno de ellos va a ser un conector que me va a permitir conectar más hilos del punto A o el punto B. Al final eso, cuando esté todo montado, en ese orden que acabo de explicar, pues lo que va a hacer es que me va a quedar algo como esto que os voy a enseñar ahora. Mirad, esto de aquí, como podéis observar, son el conector que os voy a dar uno para que conectéis el punto A y el punto B. Yo los tengo identificados y he escrito en la tabla A y B. Y este cable, que es un cable de ratón reciclado, he conectado dos de los hilos, en este caso de este cable, si nos fijamos, el cable rojo sale de la soldadura de los LEDs, a ver si lo podéis ver aquí, ahí igual se ve mejor. El cable rojo sale de la soldadura de los LEDs y de la otra sale el cable blanco de aquí debajo, es decir, los LED están metidos, los cables están aquí soldados y sueldan en los puntos A y B. Y lo que he hecho ha sido utilizar el cable blanco y el cable rojo que van a llegar aquí. El cable blanco se mete en el punto B y el cable rojo se mete en el punto A. A partir de ahí todo lo que conecte en este punto va a ser conexiones A y B. Es decir, todo lo que conecte en donde llega el cable blanco va a ser punto B, todo lo que conecte donde llega el cable rojo va a ser punto A. ¿Y qué tengo allí conectado? Pues fijaros que vienen, por ejemplo, mis dos cables, que son estos dos, el rojo y el negro, del motor. También viene un cable del final de carrera de la apertura, que es el gris, que viene al punto B. Y luego te viene otro cable, que es el que viene aquí en el cable verde del ratón, que es el que viene por aquí, por el cable del ratón, el verde, que es el punto del otro final de carrera. Con lo cual, estos cables que están aquí por medio van a ir llegando al punto A y al punto B, y nuestro interruptor, que está aquí debajo, tiene todos los cables con el puentecito entre ellos y todo bien conectado para que llegue cada cosa a su sitio. Y al final, los dos puntos centrales salen a dos cables que son estos que he soldado. Si os fijáis, están ahí soldados con un clip. Esa es la última soldadura que voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque yo voy a utilizar una pila de este tipo, y la pila de este tipo, el positivo y el negativo, no sé si van así, creo que sí, pues no, van al revés, va para acá y para acá, ahí está, se cierra y cuando esto ya se le da,
se abre y pulsa el otro final de carrera y se para y funciona todo perfectamente. Entonces yo tengo que poner el cable rojo, en este caso, al polo largo y el cable negro al polo pequeño y ya está. Y ya tendríamos todo hecho. Mis puntos A y B, por comodidad, para no hacer aquí demasiada maraña de cables, los he traído con los cables largos aquí a este punto donde he hecho todas las conexiones. ¿Vale? Ese es el truquillo. Así que nada, espero que con este vídeo quede todo mucho más claro. Y ahora lo que necesito es que en vuestro cuaderno hagáis un orden de trabajo, donde me digáis, cuando vayamos al taller, ¿en qué orden vais a hacer las cosas? Pues primero haremos esta parte, iremos haciendo estas soldaduras, soldaremos los cables a la placa del CD, soldaremos los cables con los clips para dejarlo preparado para cuando hagamos las soldaduras del interruptor, montaremos todas las soldaduras del interruptor. Los finales de carrera, las soldaduras de los finales de carrera se hacen una vez que los finales de carrera estén pegados, para que los cables que yo ponga sean de la medida adecuada. Pero lo podemos hacer antes y dejar cable largo y luego se cortarán. Hay soldaduras que hay que hacer una vez montados los equipos en la maqueta. Por ejemplo, el de las últimas soldaduras que vienen de los cables de los interruptores a los finales de carrera, lo que serían el cable C al final de carrera y el cable F al final de carrera, no podemos hacerlo sino después de haber montado nuestro interruptor, porque no tenemos ahí posibilidad de, una vez soldado, poder meter el interruptor en su sitio. Y entonces tendremos que hacer las cosas con un orden. Y ese orden es el que necesito que cada uno ahora haga en su papel de preparación para el trabajo de taller. Si no tenemos eso, luego será todo un lío, ¿vale? Y el orden correcto, ya os digo, es tener preparado por un lado esta parte de las soldaduras con los cables largos, pensando que voy a sacar el punto A y el punto B a una zona externa. Tengo que tener preparadas las soldaduras de mi interruptor con todos los cables listos para llegar a cada uno de los diferentes puntos. Y tengo que tener los cables soldados en mi motor del CD para que los pueda conectar todos aquí. Y una vez que tenga esos tres elementos preparados, pues ya tendríamos que ir pegando cada cosa, metiendo cada uno de los de los componentes y ya conectar, ¿vale? Pues los últimos elementos, como son el interruptor con los finales de carrera y los finales de carrera con los puntos A y B y el motor con los puntos A y B. Espero que haya quedado claro. Veis que al final, pues con un poquito de pistola termofusible, se toca aquí un poquitín de pistola termofusible con delicadeza, sin hacer demasiado pegote, pues se va a ir sellando los cables, se van a ir fijando, se van a fijar los interruptores y los LED. Y aquí pues tenemos algún cablecito más fijado en esta parte, pues tenemos un pequeño punto de fijación, aquí en esta parte de abajo otro, para que los cables queden ordenados y no se muevan. Y ya con eso tendríamos todo nuestro proyecto terminado. Una vez que tengamos esto, para la última evaluación tendremos que hacer alguna modificación para poderlo adaptar a la placa Cranberg. Y nada más, espero que lo tengáis claro, chicos, así que ahora a trabajar.